Queridos hermanos, un saludo nuevamente a todos los hermanos, a todos los compañeros, amigos y público en general. Esperamos que Dios siga siendo Rey de Reyes y Señor de Señores entre ustedes y en la iglesia que le costó la misma sangre y sacrificio en el Calvario. Gracias por estar con nosotros un momento. Quiero comenzar leyendo una palabra que quizás sea ilustradora para nosotros en lo que vamos a decir. Efesios capítulo 2 y verso 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a todos los que estabais lejos y a los que estabais cerca. Hoy recordamos en estos días uno de los elementos más importantes para todo el pueblo evangélico, y que es la semana de pasión, la semana donde Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese es el elemento más grande de toda la historia, que hizo un parteaguas entre el antes y después. Creo que cuando muchos quisieron callar la muerte de Jesús o el mismo nombre de Jesús, quisieron callarlo en toda la historia de la humanidad, cual más, cual menos, fuerzas, poderes, gobiernos han querido silenciar el nombre de Jesús, pero como si fuera, por cierto, como un eco, por valles, montañas, ciudades, pueblos, familias, personas, y en la intimidad de cada corazón hay un nombre que resuena por todos los lugares. Este es el de Jesús, nombre sin igual, nombre que es sobre todo nombre, para que al final de los días, bajo ese nombre, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora les voy a recordar de manera muy rápida aquellas sublimes, conocidas y muy predicadas palabras de Jesús en el Calvario. Quiero recordarlas hoy para no pasar tampoco desapercibido frente a ustedes. Y estas palabras muestran a un pueblo en general, a una nación, a las naciones y al mundo, lo que Jesús es y lo que Jesús sigue siendo para nosotros, que es nuestra salvación y nuestro Señor. Y a Él rendimos toda alabanza y toda adoración y nuestro reconocimiento también. De manera rápida voy a narrar algunas cosas que me gustaría fueran reflexivas para ustedes en su corazón, en su vida, y aplicadas al final del día en su propia vida, en su propio andar. Allá en aquella cruz, en el Monte Calvario, hace poco más que 2000 años, y todavía resuenan esas palabras entre nosotros, fueron mencionadas esas 7 palabras y se convirtieron en las más importantes, tanto como el primero de los sermones, en el Sermón del Monte de Jesús, muy mencionado. Y este es el final aquí en la tierra. Quiero recordárselos. Hay una palabra interesante que está en Lucas 23, verso 34, y simple y sencillamente en aquella cruz, en las primeras horas de su gran sufrimiento, después de una larga semana de trituración de su vida, dijo en aquella cruz, como una palabra de misericordia: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. La palabra perdón es uno de los elementos más importantes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Más bien yo diría, los hombres en la tierra, los ejecutores de esas leyes o de esos hechos, entendían lo que hacían. Daban muerte al Hijo de Dios. Daban muerte al hombre que odiaban con toda su alma, porque sabían que en el fondo es el Rey. Uno de los hombres, y había un dicho entre los romanos, o una ley, es que a los que estaban en la cruz no solo les hacían grandes sufrimientos,
sino que les cortaban las lenguas a los que eran crucificados, de modo que esa palabra o las palabras de maldición que nacieran de ellos no fueran agresivas contra sus verdugos. Y muchas de las veces les cortaban esa lengua para que no maldijeran ante las divinidades de ellos. Por esta razón, de manera irónica, a Jesús no le cortaron su lengua. ¿Por qué razón? Porque sus verdugos esperaban que él dijera toda clase de maldiciones contra su madre, contra su padre, contra la gente, contra las autoridades, diciendo, ¿por qué estoy sufriendo aquí? Sin embargo, lejos de que eso pasara, hubo una palabra de perdón para todos sus verdugos. La palabra perdón es más allá de una simple pronunciación de palabras sonoras y de letras escritas. Es la actitud del corazón. La palabra perdón no tiene que ver con mis verdugos. La palabra perdón no tiene que ver con lo que me hicieron a mí. La palabra perdón no tiene que ver con lo malo que son los demás. La palabra perdón tiene que ver con la actitud de tu propio corazón. La palabra perdón es establecer paz en tu alma. La palabra perdón tiene que hablar de tu actitud delante de Dios, porque después de todo la limpieza de tu alma comienza con el perdón. De modo que cuando Jesús subió al Calvario, Él nos perdonó. Si Él creyó en nosotros para perdonarme lo más terrible de mi vida, ¿por qué no soy capaz de creer yo mismo en ese perdón y yo mismo perdonarme? De modo que si cualquiera de nosotros tuviera una situación incómoda contra otras personas y se anida una especie de odio y de rencor y rechazo, eso no es más que en detrimento personal, nunca de la otra persona. Por eso Jesús estableció que el perdón no es hacia los demás, es hacia uno mismo. Cuando Jesús solicitó el perdón para sus verdugos, no era más que tratar de descansar su vida, su paz, su fe como hijo de Dios en su Padre Celestial. Así que hoy sugiero que ustedes y yo implementemos el perdón en este tiempo de severa contingencia de todo tipo. Cualquier persona es merecedor de que se le odie toda su vida. Sin embargo, el perdón establecerá en tu corazón la paz y cuando el Señor venga, estarás en su presencia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una segunda palabra que se estableció como una de las palabras más sonoras. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso fue una palabra mencionada a aquel hombre que acompañaba a Jesús junto con otro, pero que eran malhechores. Es impresionante cuando aquel malhechor definitivamente entendió que él era malvado, entendió que había robado, matado, ultrajado a sus semejantes. Él entendía que las leyes para él eran justas, aunque él estaba sufriendo en el mismo nivel que Cristo y su compañero ladrón. Él sabía que lo merecía. Pero algo extraño resulta. De alguna manera, de alguna forma, él alcanzó a escuchar de Jesús, el hombre que dio de comer a 5,000, el hombre que sanó enfermos, que levantó cojos y sanó leprosos, el hombre que hizo el bien. Él sabía de Jesús. ¿Por qué lo comento? Porque en su expresión se nota que algo sabe. Él propiamente aceptó que la justicia era real para él y que era lo necesario, lo mínimo que podía recibir era la crucifixión y posterior la muerte. Pero cuando se dirigió a Jesús, le dijo a su compañero, no reproches a este hombre. Él no tiene razón para estar aquí. Por eso comento, él debió haber conocido algo de Jesús, pero no cambió, como en todas las personas. Conocemos a Jesús, hablamos de él, pero pocas veces estamos dispuestos a cambiar. La oportunidad de oro le llegó, estando clavado junto a Jesús, tan solo miró hacia él, hacia la
cruz del centro y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, honrando esta palabra y actitud, le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de reproche del otro acompañante se convirtieron definitivamente en castigo, sanción y muerte. Pero la palabra de esperanza, de reconocimiento, la palabra que sabía que justamente estaba recibiendo ese castigo, se convirtió en la oportunidad de oro. Hoy tú y yo tenemos esa oportunidad. Cuando sabemos que las cosas que nos ocurren y entendemos, incluso hasta lo mencionamos, es porque nos hemos portado mal, hoy regresemos al monte del Calvario. Jesús está con los brazos abiertos, crucificado, latigado, solo esperando por una confesión de arrepentimiento, por una confesión de cercanía delante de Él. Él te recibirá con los brazos abiertos. Una tercera palabra. La tercera palabra tiene que ver con un ámbito familiar. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. Esta es la vida real de Jesús. Esta es la vida normal de un Cristo del que Juan dijo que se había convertido en carne y vimos su gloria entre nosotros. Jesús, aunque divino, no dejaba de ser humano. Esto significa que cuando Él vino, habló acerca de la restauración de la familia. Amados, si hay algo destruido en la tierra, no es ni la economía, ni el clima, ni ninguna otra cosa. Es el corazón mismo de la familia, de las personas que componemos la familia. Y esta actitud de Jesús, después de un gran sufrimiento, y aquella madre que estaba frente a la cruz, al estar en la cruz, se cumplía aquella palabra de Simón cuando fue a Jesús, cuando fue presentado Jesús, y le dijo a María: una espada traspasará tu corazón. Sin duda, hoy una espada estaba traspasando su corazón. Y nadie lo sabía hasta qué punto y hasta qué dimensión había ese traspaso en su vida. Era terrible la agonía de Jesús, que tuvo la esperanza de ver a una familia restaurada, de proporcionarle a aquel discípulo como parte de la familia, no solo consanguínea, porque hasta hoy parecía ser que se rompía el lazo consanguíneo de Jesús con su madre. Sin embargo, en ese momento nacía otra familia más poderosa que simplemente ser consanguíneo. La familia redimida, la familia de la fe. Por otro lado, restaurar la familia significaba que Jesús estaba recordando aquel mandamiento judío que fue recalcado una y otra vez a las primeras familias. Y era honrar a los padres, que los hijos honraran a los padres. Esto sirvió para denotar que una de las bendiciones más grandes y los mandamientos con promesa para que a nosotros como hijos nos vaya bien es honrando a los padres. Hoy que se ha puesto de moda la deshonra, no solamente a los padres, sino hasta a uno mismo, tenemos que volver a la honra. A aquella muerte de hace más de 2000 años en el Calvario, Jesús habló de honrar a la familia. Y hoy sin duda estamos mirando atenta y urgentemente que se hace necesario regresar a la primera honra para tener vida y expresión de bendición. Tenemos una cuarta palabra. Y esta se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 47. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las más misteriosas palabras. Cualquier humano hubiera dicho: ¿por qué siendo Dios? ¿Por qué diciendo que venía de parte de Dios, ahora se encuentra desamparado? No olvides que en Isaías, el profeta Isaías, más de 800 años antes había dicho que su muerte sacrificial era contundente y tendría que ser menospreciado, porque no miraríamos ninguna figura que hermoseara su rostro.
hablaba de su sacrificio, de lo molido por causa de nosotros. El sentirse desamparado era por la carga, como Isaías mismo dice, que cargó en él todos los pecados de todos nosotros. Y como oveja fue llevado al matadero. Significaba que Dios santo, puro y justo desde el cielo, no soportó por un momento ver la carga del pecado que en su propio Hijo estaba cayendo. Y todo por amor. Su Hijo había aceptado la carga del pecado, del desastre humano, para que todo aquel que mirare al Calvario y viniera a los pies de Jesús fuese también perdonado. Que el desamparo que sintió Jesús, ese ya no más lo ibas a sentir. Que en la soledad de tu pecado y en la tristeza y en el dolor de tu pecado, hay una esperanza cuando vienes a los pies de aquel madero en el Calvario, donde está Cristo crucificado. Él es el que puede perdonar. Él es el que sabe cómo hacerlo. Por eso, la desesperación por ser abandonado se expresa en el peso del pecado que cargaba sobre sus hombros por ti y por mí. Él es amplio en perdonar. Y hay una quinta palabra. Cuando dijo Jesús, sed tengo, Juan capítulo 19, verso 28, era una expresión sin dudar basada en una realidad humana. Era una expresión de una necesidad física. La pregunta siempre fue, ¿por qué tenía que tener sed si es hijo de Dios? Pero Jesús cubrió todos los ángulos para que nadie le apuntara diciendo, es que algo o un ser celestial y divino llegó de la tierra del cielo a la tierra y fue sacrificado y por eso soportó. Así que la muerte y sacrificio de Jesús fue contundentemente legítima. Él legitimó su sacrificio en la cruz, incluso mostrando su dolor más agudo que sus verdugos le estaban dando. Entre ellos, al haberse deshidratado su cuerpo, pidió agua y le dieron a beber vinagre, mezclado con otros elementos, para que fuesen finalmente como un analgésico. Pero misteriosamente Jesús se negó a tomarlo, porque aun cuando él pudo haberlo hecho, cualquier persona con la menor inteligencia hubiese dicho, nos engañó. Pero así, con la pureza del dolor, con la pureza del sacrificio, con la pureza de amor, con la genuinidad de su vida, llegó al Calvario y sufrió todos los dolores posibles e imposibles, solo para mostrar que lo había hecho por amor. Y sigue siendo y gritando desde la cruz que Él es el Señor de señores. Hay una palabra más. La palabra que garantiza el sello de su obra. Consumado es. Juan 19:30. Llegaba casi la hora que la expresión más sublime se estaba dando en cuenta en aquel día y en aquella cruz. Consumado es. Esto significa que esta palabra alentadora, significativa, de propósito, estaba a punto de llevarse a cabo, pues esta es la palabra que los griegos, como todas las civilizaciones ahora lo hacen, cuando toman el tiempo para poner un sello y cancelar un documento por pagado, por terminado. El sello significa terminar con una obra. Y cuando él dice consumado es, estaba literalmente a punto de sellar ese documento. ¡Qué glorioso es! Cuando Jesús estaba a punto de sellar, cuando todo el mundo quiso que no llegase a ese momento, incluso sus propios verdugos, aún sus propios discípulos, cuando dijeron no queremos, no deseamos que llegues a la cruz. Sin embargo, aún los nobles, los no nobles, los malos, los no malos, queriendo resistirse a la idea de que Jesús llegara a la cruz por todos los medios, pero Jesús llegó a la cruz. Finalmente,
porque si no hubiese llegado, no hubiese tenido el motivo para sellar esta carta magna, donde todos los decretos que anunciaban nuestros juicios. Por eso, una de las más bellas palabras que el apóstol Pablo recordó para nosotros dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, él las quitó de en medio clavándolas en la cruz. Esto significó que cuando él estaba por sellar ese documento de libertad, de justicia, de redención y salvación, tenía que sacar del archivero todos los documentos amontonados que había de cada persona donde estaba siendo acusada por nuestro acusador Satán. Y por eso dice la Escritura que él los sacó de ahí y los exhibió públicamente, mostrándolos en la cruz y destruyéndolos. Ya no hay más. Este sí, que era el momento de proclamar caso cerrado de la acusación que había contra los que habríamos de creer en Jesús. Ahora somos libres porque Él llevó en la cruz nuestros pecados y desbarató, anuló, quitó legal, legítimamente todos los documentos que acusaban nuestra alma y nuestro corazón. Por eso los que están en Cristo Jesús no tienen que tener pensamientos de acusación, solo los que no andan en la carne. Pero si andas en el Espíritu, andas en la obediencia a la palabra, debes saber que la expresión máxima de Jesús en la cruz se llevó a cabo y que no hay más acusación para los que aman a Jesús y han sido perdonados por Él. La última palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23 y verso 45. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración que los judíos solían hacer siempre. Es una súplica que hacían cada día. Nuestros padres a nosotros nos enseñaron aquel verso de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Los que saben dicen que cuando el sueño profundo llega, se desliga nuestro cerebro de la realidad, y lo que significaría entre más menos una muerte. Por supuesto que no es la muerte, pero sería más o menos semejante. Cuando entramos en un sueño profundo, es la parte más indefensa, es la parte más que podría ser más cruel, la parte donde nadie sabe qué podrá ocurrir en el momento siguiente al que tú te desconectes en la realidad, en el profundo sueño. Ahí era necesario que Dios vele nuestros sueños. Cuando Jesús estaba a punto de expirar, después de que él confesó y proclamó consumado es, él confesó y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba en el momento propicio de pasar de una realidad a otra, y no podría hacerlo más de una forma mejor que encomendar ese momento crucial a su propio Padre Celestial, el que le llevaría de la mano para que también 3 días después surgiera el evento más maravilloso después de este, que fue el Calvario. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era trascender más allá de lo que nosotros vemos. Habla de la muerte. La muerte para muchos de nosotros es un tema de dolor, es un tema de tristeza, es un tema de cuidado. Quizá algunos de ustedes ni siquiera quieran abordarlo. Tema de la muerte para muchos es espanto y dolor, pero para Jesús era normal. Era algo que él tenía que esperar. El grano de trigo tenía que morir para que surgiera de él fruto que llevara mucho fruto para su propio Padre Celestial. La muerte es aquel proceso espiritual que aún nosotros desconocemos. Todo lo que nos rodea a nosotros, estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a ser rodeados por cuestiones tangibles, físicas, normales, cotidianas. Sabemos tocar, sabemos sufrir, y esa es nuestra vida. Por eso la palabra dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba, las que no se ven. Cuando Jesús habló de su muerte, él dijo: Padre,
estoy caminando hacia un lugar diferente. Condúceme, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tú y yo debemos estar preparados, porque si esto pasa, para cuando pase, debemos estar listos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De esta manera, Jesús alcanzó a sellar y a dar por terminado legalmente su sacrificio para redimir, para salvar nuestras almas, de los cuales nuestro compromiso es cuidar con temor y con temblor nuestra salvación. Yo les animo a que hoy veamos a Cristo no como una historia más que pasó en la historia, en la cronología del mundo, sino como una historia de vida a la cual todos tenemos que regresar de inmediato, ya, regresando como el hijo pródigo, después de que pensó que lo tangible, lo real, era lo último y lo sublime, se dio cuenta que lo moral, lo espiritual, lo que no podía ver, era lo más necesario, y volvió al Padre. Ven, volvamos al Padre hoy mismo, que el sacrificio que hace 2000 años que Jesús estableció para nuestra salvación, y que muchos han querido callar, y que muchos han querido tapar, esto se llegará a proclamar aún con más fuerza, aún en las más grandes exigencias del olvido. Jesús se levantará poderosamente y el mundo entero sabrá que Él sigue siendo Señor. Sepa pues ciertísimamente todas las naciones, todas las familias, todo el pueblo, que Jesús es el Señor. Ven a Él, da tu corazón al Señor, reconócelo en todos tus caminos y pide perdón. Entrega tu alma al Señor. Dios te bendiga. Padre, encomiendo delante de ti este tiempo, un tiempo diferente. Podrán cambiar tiempos, podremos cambiar formas, los púlpitos incluso podrán ser cambiados, pero nunca el estado de nuestra fe, de nuestra confianza. Por eso oro para que sea enviada la bendición de Dios a todos los que en ti hemos confiado, y a los que han sido separados, que sean regresados a este trono de la gracia, y los que no han venido nunca, Señor, conmueve sus corazones, que sean atrapados en alguna etapa de su vida, que sean ennoblecidos en su corazón, que sean provocados a tristeza por su pecado y vengan antes de que sea demasiado tarde. Señor, oro por una bendición para tu pueblo, oro por una bendición para los que sufren, oro por una bendición para los que están enfermos, para que tú seas nuestra salvación, nuestra salud, nuestro refugio eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor nuestro les bendiga grandemente. Un saludo de parte de mi esposa Vicky, un saludo de mi familia y les esperamos por aquí en las próximas ocasiones. Dios les bendiga.